Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Yo espero que funcione ahora, ¿no? Vamos a ver. Ok, hablar de tratamiento oportuno de fibrilación auricular me parece que el punto cardinal de la situación, sobre todo la sospecha. ¿Por qué hablar de una arritmia que de repente estaba tan compleja y tan reservada para el cardiólogo o para el electrofisiólogo? Porque cada vez la vemos más en el médico de primer contacto. Cada vez nos complica la evolución del paciente hipertenso, del paciente con dislipidemias, del paciente con otras patologías. Por lo tanto, la fibrilación auricular se vuelve un punto para todos ustedes. Es el ritmo sinusal. Y lo interesante, por lo que quise poner esa diapositiva, es porque el ritmo sinusal es maravillosamente amado y al mismo tiempo totalmente olvidado. Cuando llego yo con cualquiera de mis residentes de medicina interna, internos de pregrado o estudiantes, todos al ver este trazo diagnostican el ritmo sinusal. El problema es que cuando les pregunto cuáles son las características que debe de cumplir un trazo para que el ritmo sea sinusal, nadie tiene idea. Entonces la realidad es que siempre es bien importante partir de lo normal, que es nuestro ritmo sinusal. Ritmo sinusal con una onda P que preceda siempre al complejo QRS, que sea positiva en derivaciones de 2, de 3 y ABF, que sea negativa en ABR, y que siempre la distancia entre la onda P y el complejo QRS no sea mayor a 200 milisegundos. Con esos criterios tendríamos el ritmo sinusal y ahora lo ideal es, ya supimos qué es, bueno, vamos a mantenerlo, hay que tratar de evitar que esto cambie. Y para esto, hace algunos años, un médico francés, el doctor Cumel, platicó y de manera muy clara y muy simple nos dijo cuáles son las 3 normas para que se presente una arritmia. Y este es el famoso triángulo de Cumel. Y decía, lo que necesita un individuo para tener una arritmia primero es un factor desencadenante. Llámenlo ustedes como quieran, para que con ese factor desencadenante, en un sustrato anatómico claro, se pueda perpetuar una arritmia. Un factor desencadenante con un sustrato anatómico y un factor perpetuador. Y este es el perfecto ejemplo de lo que en algún momento se describió como parte de lo que es la fibrilación auricular. Ahora, cuando pensamos en una arritmia, yo agregaría una situación con todos ustedes. Cuando se encuentren a cualquier tipo de arritmia, piensen en 4 puntos fundamentales cuando la van a abordar. La primera, esta arritmia es una manifestación, 1, de una enfermedad cardiovascular, o sea, ¿realmente está enfermo del corazón? 2, lo que estoy viendo es manifestación de una enfermedad en el organismo que no tiene que ver con el corazón, pero que lo manifiesta el corazón. Ejemplo, un problema de tiroides. No es una enfermedad del corazón, pero que la manifiesta el corazón, con arritmias, con extrasístoles. 3, estoy frente a una condición totalmente ajena a mi organismo, pero mi corazoncito la padece. El ejemplo, el estrés, ¿no? No es una enfermedad en el organismo, es una condición ajena, pero nuestro corazón la padece y tenemos palpitaciones, tenemos brincos, tenemos taquicardias, nos sentimos mal. O 4, es una condición realmente inherente al sistema especializado de conducción y tengo un problema, a lo mejor no en el corazón, pero sí en su sistema eléctrico. Si describo esas 4 cosas y puedo discriminarlas, en ese momento tranquilamente tendré el origen, génesis de probablemente el 95-96% de todas las condiciones de arritmias. Y con eso me acercaré a su tratamiento. Mecanismos de arritmogénesis. Todas las arritmias tienen que ver con estos 3 mecanismos. Eso no quiere decir que sean mecanismos aislados. Todos interrelacionan para que una arritmia o se genere o se perpetúe. De repente el primer mecanismo que tenemos aquí es el mecanismo de reentrada, que debe de cumplir algunas condiciones fundamentales. Primero, tenemos que tener un bloqueo unidireccional de la conducción. Viene el estímulo y se encuentra bloqueado y puede conducirse hacia el otro lado. Segundo, poder tener la conducción retrógrada permitida, de tal forma que pueda reexcitar el tejido en forma inversa. Y tercero, que podamos nuevamente encontrar este tejido que había sido despolarizado inicialmente en periodo refractario relativo para volver a activarlo y entonces hacemos un mecanismo de reentrada. 2, el automatismo anormal. Todas las células de nuestro corazón tienen la capacidad de activarse y de excitarse. El problema es que tenemos una célula mando, que es las células P, las células marcapaso, que están en los diferentes marcapasos subsedáneos, el nodo sinusal, el nodo AB, el GIS y el Purkinje. Bueno, y cada una dispara con una frecuencia. ¿Qué sucede cuando yo tengo condiciones, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, como por ejemplo alteraciones metabólicas, en las cuales mi célula basal se vuelve más excitable? En ese momento lo que genero es un potencial precoz, que ya no depende del mando, que era el ritmo sinusal, sino que se adelanta al mismo. Tercero, los potenciales.
En el potencial de acción transmembrana podemos encontrar oscilaciones de flujos iónicos a través de la membrana que pueden llegar a alcanzar el umbral de activación, de tal forma que estas pequeñas oscilaciones en la membrana, de manera temprana o de manera tardía, pueden desencadenar una nueva respuesta. Todos estos como mecanismos prácticamente lo que vamos a encontrar en la génesis de fibrilación auricular. A veces una fibrilación auricular tiene que ver con una extrasístole mediada por un incremento del automatismo y posteriormente mecanismos de reentrada en la aurícula se mantienen. A veces son potenciales tardíos que activan y generan una extrasístole y con ellos se desencadena la fibrilación auricular, pero todos están involucrados. ¿Qué pasa cuando tengo una fibrilación auricular? Primero entender que la fibrilación auricular es una arritmia de la aurícula izquierda. Una arritmia que durante muchos años el doctor Alessi nos dijo que lo que tenía era mecanismos de reentrada, de micro reentrada en las aurículas y que generaba este tipo de alteraciones. Posteriormente aprendimos, con el advenimiento de técnicas más sofisticadas, que la fibrilación auricular en mucho se generaba en el tejido de unión que hay entre las venas pulmonares y la aurícula. Ese tejido de transición permitía generar alteraciones en los potenciales de acción y a partir de ahí se arrancaba la fibrilación auricular. De tal forma que hay una serie de técnicas precisamente para hacer ablación de esta desembocadura de venas pulmonares y con ello obtener el cese y el control de la fibrilación auricular. Por definición, la fibrilación auricular es una arritmia rápida, es una taquiarritmia y fundamentalmente les diría que tiene una característica muy interesante, que es que tiene una activación auricular que es no coordinada. Vamos a ver aquí esto. Este es un trazo, vean cómo se ve esto. Los intervalos RR son irregulares, la activación auricular es caótica, no podemos definir una onda P claramente. Si tuviéramos que oírla y poner un estetoscopio, siempre me recuerda un poquito a aquellas películas de la Segunda Guerra Mundial cuando oíamos transmitir por un mensaje en clave Morse y oíamos ti 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 ti. Es lo más claro que vamos a oír, totalmente irregular, una disritmia totalmente irregular que al momento en que nosotros auscultamos es lo primero que tenemos que sospechar, que el individuo tenga una fibrilación auricular cuando oigamos este patrón. Segundo, como os decía yo, tiene intervalos RR irregulares, tiene ausencia de ondas P y a su vez tiene una actividad auricular irregular. Cuando ustedes analizan la actividad auricular, aproximadamente se generan entre 600 y 900 estímulos en la aurícula. ¿Qué es lo que impide que el individuo haga fibrilación ventricular? El nodo AB. La protección fisiológica del nodo AB permite que de esos 900 estímulos generados en la aurícula pasen alrededor, en las mejores condiciones, 220, 230 y en las peores pues andamos con frecuencias muy normales, ¿no? La FA puede ser descrita también en términos de duración, ya que los episodios pueden tener una corta duración, una duración más prolongada, lo vamos a ver más adelante. Y hoy en día les diría que hay una serie de dispositivos, no solamente el Holter que durante mucho tiempo se utilizó, sino que se utilizan dispositivos implantables que nos permiten analizar eficientemente cómo se comporta la fibrilación auricular y cuáles son las características que la despiertan o la activan. En cuanto a los síntomas de fibrilación auricular, ojo, todo el mundo pensaría que una arritmia la tenemos que sentir. Pues no, 21% de nuestros pacientes es asintomática. No se van a enterar que tienen fibrilación auricular y lo que nos va a hacer sospechar a todos es la manifestación clínica. A lo mejor el paciente hoy llega porque tuvo deterioro en su clase funcional, porque antes caminaba muy bien, ahora ya con 2 cuadras se cansa, porque se empieza a hinchar, porque empieza a tener sensación de falta de aire. Ese tipo de sintomatología, aún sin palpitaciones, nos tendría que hacer sospechar en fibrilación auricular. Las palpitaciones, como verán, tampoco es un indicador claro, ¿no? 7% de los pacientes las tienen. Y esto dependerá, sobre todo, de la capacidad del individuo para poderse observar. Segundo, de la frecuencia cardíaca. No es igual que un individuo esté en reposo con 100 de frecuencia, porque a lo mejor no se entera, a que esté con 180 o 190, porque seguramente las palpitaciones serán una manifestación toral de este tipo de condiciones. Dentro de todo, probablemente la debilidad, la disnea y la pérdida de la capacidad del ejercicio tengan que ver mucho fundamentalmente con los síntomas con los cuales va a llegar el individuo. Entonces, el consejo primero es sospechen fibrilación auricular. Hay que sospecharla, nuestros pacientes cada vez la presentan más frecuentemente. En cuanto a la duración, ¿cómo definiríamos la duración de la fibrilación auricular? Prácticamente la FA paroxística, que como su nombre lo dice, se presenta y se quita sola, prácticamente es aquella que termina de forma espontánea dentro de los primeros 7 días a su inicio. La segunda es la fibrilación auricular persistente, que es aquella que va más allá de los 7 días, pero que no llega a más de un mes, llega entre 7 y 30 días. Posteriormente tenemos la persistente de larga duración, que es aquella que va más de un mes y llega hasta 12 meses, hasta el año prácticamente.
Y por último, tenemos la FA permanente, que es aquella que se establece por más de un año y por muchos años en el individuo. Y que en esta FA permanente, sobre todo, tenemos que hacer decisiones conjuntas de médico-paciente sobre qué es lo que vamos a hacer con ella, dependiendo de las evaluaciones. Y por último, tomar en consideración que hoy en día tenemos una clasificación estructural y anatómica, que depende de si la fibrilación auricular tiene un origen valvular. En nuestro medio, por mucho, la cardiopatía reumática por valvulopatía mitral o aórtica son la primera causa de fibrilación auricular, y la no valvular, que tiene que ver primariamente con hipertensión. Esto, como ustedes verán, es el grupo de pacientes que ustedes ven todos los días, de tal forma que vale la pena pensar en ella para evitarlo. ¿Cuáles son los grupos más afectados para fibrilación auricular? Si ustedes lo toman en cuenta, individuos mayores de 65 años de edad, los hipertensos toman el liderazgo de esto, casi 83%. De tal forma que yo les diría, el hipertenso que hoy están tratando, a largo plazo va a ser fibrilación auricular. Sobre todo, mientras más descompensado esté y más descontrolado, permitiremos tener cambios anatómicos. Uno de los cambios importantes es el crecimiento de la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda se crece y se dilata en ese momento, nuestro individuo tendrá mayor facilidad para caer en fibrilación auricular. Literalmente la fibra se desordena y se parece mucho a cuando a alguna de las damas se corre un hilo de media a la media y se rompe. Exactamente pasa lo mismo en la aurícula. Y ese tejido queda sustituido por tejido cicatrizal, de tal forma que la activación que se realizaba en forma homogénea ya no se llega a hacer de forma eficiente. Segundo, los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? La isquemia cardíaca vuelve a ser uno de los factores importantes. Ahora, no es tan importante como hipertensión, pero no deja de serlo, 63%. Los pacientes con infarto van a ser cardiopatía isquémica, todos estos van a ser fibrilación auricular, perdón. La dislipidemia, como maravillosamente nos platicó mi tocayo, la dislipidemia genera factores de daño a todo nivel. Y uno de ellos es a nivel cardiovascular. Los pacientes con dislipidemia, en 62% de los casos, hacen fibrilación auricular. También la falla cardíaca es otro de los puntos interesantes. De tal forma que, si se fijan, esos 4 rubros están englobados todo lo que tenemos en mayores de 65 años. Cuando pensamos en menores de 65 años no es muy diferente, ¿eh? Hipertensos, isquémicos, dislipidemia, falla cardíaca, y se suma el otro de los jinetes del apocalipsis, diabetes mellitus. Díganme ustedes, ¿cuál de estos no tratan? Ustedes ven hipertensos, ven dislipidémicos, ven falla, ven diabetes. A lo mejor el isquémico en la fase aguda no, pero en el seguimiento sí. Entonces, como verán, es a lo que se van a enfrentar todos los días, y hay que tener la sospecha de que estos individuos van a ser hipertensión arterial y fibrilación auricular. Ahora, este grupo de pacientes conlleva una serie de cambios importantes, que dictan desde los factores de riesgo que hemos platicado hasta ahora, como procesos inflamatorios locales manifestados en algunos de los casos por incremento de proteína C reactiva de alta especificidad. Esto nos va a llevar a un remodelado, sobre todo de la aurícula, de las estructuras, y con ello fibrilación auricular. Ojo, esta es una de las vías más comunes y frecuentemente explicadas para la fibrilación auricular. Sin embargo, hoy sabemos que es una arritmia extraordinariamente compleja. Hemos tenido pacientes con fibrilación auricular con 18 años de edad que no tienen toda esta evolución y lo único que hicieron fue ejercicio físico vigoroso. Hay fibrilación auricular relacionada con cambios estructurales o relacionada con cambios físicos o bioquímicos, como puede ser liberaciones abundantes de acetilcolina en casos de estrés o de ejercicio físico importante. De tal forma que la fibrilación auricular no esperen que sea una enfermedad de viejitos, la podemos encontrar en cualquier medio y hay que sospecharla de manera importante. Una vez que tenemos fibrilación auricular, lo que veo son estos mecanismos de microrrentada que seguramente se generan en las venas pulmonares, en la desembocadura, y que nos lleva a cambiar del trazo ritmo sinusal precedido por la onda P a un ritmo caótico totalmente. En ese momento, mi siguiente pregunta es muy clara. ¿Qué hago, no? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya está el tipo aquí, ya está con palpitaciones, tiene hinchados los piecitos. ¿Qué hago? Ok, como decía Pierluigi, bueno, pues lo que vamos a hacer es esto. La primera pregunta que nos viene a la mente es, ¿qué debo de hacer? ¿Controlar el ritmo o controlar la frecuencia cardíaca? Y esto de repente son mesas de debate en todos los foros de cardiología, porque pues siempre hay quien dice que debemos hacer una cosa o hacer otra. Y yo aquí siempre les pongo el ejemplo muy claro. Si ustedes compran un coche nuevo hoy, y justamente cuando van saliendo de la agencia, se desviela el motor, ¿qué prefieren? ¿Que se regrese a la agencia y que lo arreglen? ¿O que les den uno nuevo? Todos buscamos uno nuevo. Entonces yo no espero que si tengo una arritmia me controlen el ritmo. No, denme mi ritmo que tenía yo previo, háganme mi nuevo ritmo otra vez. Entonces la prioridad siempre que se pueda es que volvamos a tener el ritmo sinusal, el original. Si no lo puedo hacer, entonces tendré la necesidad de controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo voy a controlar la frecuencia cardíaca?
Para controlar la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Punto número 1, un montón de medicamentos. Dentro de ellos, fundamentales, están los betabloqueadores, diferentes familias, los antagonistas del calcio, como el verapamilo y el diltiazem, las dosis de tratamiento, están la digital y la amiodarona. ¿Por qué los puse en 2 flechitas? Porque durante años han sido con lo que nos hemos casado, literalmente. Tratar con digital. Hoy en día muchos artículos novedosos han demostrado que la digital, que la digoxina, que tiene 300 años desde que la describió Wittering hace ya mucho tiempo, no es tan buena para esto. Sobre todo en pacientes que no tienen cardiopatía isquémica, no les va tan bien. De tal forma que la digital tampoco es para todos. Y la amiodarona yo les podría definir como el mejor antiarrítmico que hay en el mundo, porque tiene efecto de todas las clases terapéuticas. Pero eso no quiere decir que un superhéroe no se convierta en un villano, ¿no? De tal forma que tiene un montón de efectos secundarios que veremos más adelante y que limitan su uso también, de tal forma que habrá que tener cuidado. Cuando tenemos una fibrilación auricular y lo que queremos es controlar la frecuencia, este es un algoritmo muy sencillo para eso. Si yo tengo un paciente sin otra enfermedad cardiovascular más que tiene fibrilación auricular, en ese momento yo debo de ir a utilizar verapamilo, puedo utilizar diltiazem o puedo utilizar un betabloqueador. Si mi individuo lo que tiene es hipertensión, lo que debo de utilizar es igual, verapamilo, diltiazem o betabloqueador con fibrilación auricular, porque son fármacos que coadyuvantemente van a tratar no solo la frecuencia cardíaca, sino también la hipertensión arterial. Si mi individuo tiene disfunción ventricular izquierda o manifestaciones de insuficiencia cardíaca, mi respuesta tiene que ir clara. Un betabloqueador, mientras las dosis del betabloqueador para falla cardíaca me permitan controlar la frecuencia, o en su defecto es el nicho para utilizar digital, que nos va a ir muy bien. Y si nuestro paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues otra vez vuelvo a mi combo, verapamilo, diltiazem, y lo único que tendría que tener cuidado son los betabloqueadores, predominantemente usar idealmente betabloqueadores cardioselectivos, de tal forma que no tengamos generación de broncoespasmo por los mismos. Y si después de este combo de fármacos todavía el individuo no se controlara, entonces tendría yo la obligación de pensar en amiodarona. Antes de eso, no. Cuando ustedes piensan en controlar el ritmo, ya controlamos la frecuencia, pero si idealmente queremos controlar el ritmo, tendríamos que pensar directamente en lo que dicen las guías europeas. Es un algoritmo que parece ser muy complejo, pero es muy sencillo. Primero, si mi individuo tiene daño cardiovascular, tiene cardiopatía estructural o ninguna o mínima, hoy en día con el advenimiento de la angioplastía, muchos de nuestros pacientes que se infartan, abrimos las arterias y otra vez recuperan la función de bomba. Y a lo mejor ya no quedaron con 60%, quedaron con 55, con 50. Ese grupo de pacientes está englobado dentro de estos. ¿Cuál es el tratamiento ideal que dicen los europeos? Propafenona. Propafenona es el fármaco ideal en caso de que ustedes se encuentren sin cardiopatía estructural. Existen también otras opciones en caso de que no se tolere propafenona, flecainida, dronedarona o sotalol. Si este individuo lo que tiene es una cardiopatía estructural significativa, tiene daño cardiovascular real, lo que tengo que pensar es diferenciar. Paciente con cardiopatía hipertensiva, si no tiene hipertrofia ventricular, vuelvo a ir a propafenona. Si mi individuo tiene hipertrofia ventricular, tengo la obligación de ir a dronedarona. Si mi individuo tiene cardiopatía coronaria, cardiopatía isquémica, mi opción es sotalol o en su defecto dronedarona, y si mi individuo tiene insuficiencia cardíaca deberé ir directamente a amiodarona. El único punto donde amiodarona es el tratamiento de elección es en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. En todos los demás existen combos previos como propafenona o dronedarona antes de llegar a amiodarona. Entonces, para fines prácticos yo les podría decir que el mundo se dividió en 2. El grupo de pacientes con cardiopatía estructural y el grupo de pacientes sin cardiopatía estructural. Sin cardiopatía estructural, mi tratamiento de elección va a ser propafenona. Y estas son las dosis para tratar a un paciente con propafenona. Por el contrario, si mi individuo tiene daño estructural, tendré que utilizar primariamente amiodarona y esas son las dosis con las cuales voy a tratar a mi paciente. Ahora, comparativamente los dos fármacos tienen un montón de beneficios. Tanto propafenona como amiodarona tienen presentaciones orales, los dos tienen la posibilidad de hacer cardioversión química. Si ustedes en algún momento tratan de volver a ritmo porque tenemos condiciones suficientemente adecuadas, una aurícula de tamaño normal, poco tiempo en cuanto al periodo de fibrilación auricular y no tengo trombos en la aurícula, que es una de las complicaciones frecuentes. Cuando yo pienso en fibrilación auricular, aparte de pensar en todo el antecedente, pienso en lo que sigue. La complicación más frecuente de fibrilación auricular es que en esa aurícula que no se contrae, que solamente tiembla,
En ese momento se puede generar por estasis sanguínea un trombo. Y al momento en que yo convierta ritmo sinusal, el trombo puede salir. Entonces, obligadamente, este grupo de pacientes debe de ir anticoagulado. Sobre todo cuando nuestra presencia de fibrilación auricular lleva más de 48 a 72 horas. 48 a 72 horas antes de eso, hay muy baja posibilidad de que tengamos un trombo. Arriba de eso es muy alta, por lo tanto, se recomienda anticoagular ese grupo de pacientes. Ahora, vean, un punto de diferenciación entre estos dos es muy importante, son los efectos adversos, ¿no? El grupo de efectos adversos que tiene propafenona va relacionado con cosas relativamente comunes, náusea, vómito, constipación, fatiga y cefalea. Mientras que todo esto es lo que son los mismos efectos, más todos los que genera amiodarona. Si entramos en detalle en lo que genera amiodarona como efectos secundarios, es prácticamente lo que tendríamos obligadamente que hacerle a un paciente que está bajo tratamiento con amiodarona. Uno, el individuo puede llevar un poquito de bradicardia y todos los fármacos antiarrítmicos pueden generar proarritmia. Hace algunos años el doctor Podry, otro electrofisiólogo francés, mencionó que los antiarrítmicos son venenos celulares, de los cuales tomamos el efecto secundario que más nos acomoda para tratar una arritmia. Pero no olviden, son venenos celulares, esa es una realidad. A un individuo lo podemos matar con dosis inadecuadas de antiarrítmico. Por lo tanto, vean, efecto tiroideo de amiodarona hace depósitos y por lo tanto nos puede dar hiper o hipotiroidismo, obligado en el tratamiento a hacer un perfil tiroideo. Pulmonar hace neumonitis intersticial, hace depósitos, de tal forma que hay que hacer una placa de tórax. Hepático hace alteraciones de los procesos de funcionamiento hepático por depósitos hepáticos. Habría que hacer exámenes de laboratorio cuando menos cada 6 meses. Oculares hace microdepósitos corneales y prácticamente estaremos obligados a suspenderlo. Por lo tanto, hay que mandar al paciente que toma amiodarona a hacerse un estudio con un oftalmólogo cada 6 meses. Gastrointestinales probablemente son los menos molestos, náuseas, anorexia y constipación. Neurológicos, puede haber temblor fino. Y dermatológico, ojo, para todos los que aquí estén tomando amiodarona, no se vayan a solear. Automáticamente hay mucha pigmentación cuando exponemos a un individuo que toma amiodarona al rayo solar. Hay que utilizar filtros y factores de protección. De tal forma que, como verán, pues darle una tableta de amiodarona, por muy barata que sea, puede salir también muy cara. De tal forma que tendríamos que dar una indicación muy precisa para este grupo de pacientes. Pasando un poco a lo clínico, vamos otra vez a casos clínicos. Paciente masculino, 65 años de edad, que tiene carga genética para hipertensión y diabetes mellitus. Es hipertenso de larga evolución y lo trataron con captopril una vez al día, lo cual es bastante frecuente en la consulta. Sabemos que un fármaco como captopril tiene una vida media de 4 a 6 horas, no nos sirve para el resto del día, pero siempre que le chequen la presión a la misma hora, 8 de la mañana, media hora después de que se la tomó, siempre va a estar controlado. La realidad es que no nos ayuda mucho. Palpitaciones rápidas de inicio súbito que tienen 15 días de evolución. Este individuo tiene deterioro en la clase funcional, edema de miembros inferiores y se encuentra hemodinámicamente estable, que es uno de los puntos interesantes. Este es el trazo. Perfectamente irregular, no le vemos pies ni patas por todos lados, no vemos la onda P, totalmente irregular. Este individuo tiene una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Cambiar. Ahí está. El ecocardiograma, cavidades izquierdas, aurícula izquierda. La aurícula izquierda, vean el enorme tamaño, casi es del tamaño del ventrículo, ¿no? Es una dilatación auricular espectacular. Ese individuo que tiene una dilatación tan importante de aurícula, en el cual mis posibilidades de llevarlo a ritmo sinusal se vuelven pobres, ¿qué debería yo de hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Les gustaría hacerle una cardioversión eléctrica? ¿Les gustaría hacer una cardioversión química con algunos de los fármacos antiarrítmicos? ¿Les gustaría una terapia para control del ritmo? ¿O les gustaría una terapia para control de la frecuencia? Vamos a tomar tiempo para respuestas. Faltaba la musiquita. Ok, la respuesta es terapia para el control de la frecuencia. Es un paciente que por una aurícula tan grande no es indicado que nosotros tratemos de hacer cardioversión. Tiene 15 días de inicio de la fibrilación auricular. La posibilidad de que este individuo tenga un trombo ahí es muy alta. Entonces, tampoco es muy adecuado con aurícula. Entonces, vean aquí, 45% de ustedes pensó que había que controlar el ritmo. Todavía hay una diversificación entre pensar en una cardioversión química y una terapia para control de la frecuencia. Sigue siendo bajito, ¿no? Ok, habría que en este grupo pensar en control de la frecuencia.
Ok, ¿qué fármaco utilizaríamos? Vamos a controlar la frecuencia cardíaca. Nos gustaría utilizar primariamente amiodarona, nos gustaría utilizar sotalol, nos gustaría utilizar verapamilo o en su defecto hidroclorotiazida. Tiempo para respuesta, por favor. Nuestra respuesta es verapamilo. Aquí el 68% de ustedes estuvo de acuerdo conmigo. ¿Por qué no amiodarona? Es una paciente todavía joven. Dejarla tiene 40 y tantos años de edad. Dejarla mucho tiempo con amiodarona no nos va muy bien. Además, quedamos que es un paciente que tiene finalmente una posibilidad para control de frecuencia cardíaca importante. Nos va muy bien como primera línea utilizar verapamilo, mientras que amiodarona nos serviría primariamente para conversión al ritmo, ¿no? ¿Qué dosis utilizaríamos? Ya tenemos verapamilo. ¿Qué dosis nos gustaría utilizar de verapamilo? Utilizamos 120 miligramos cada 24 horas, utilizamos 40 cada 8, utilizamos 80 cada 24 o bien 80 cada 24 horas, 180 cada 24. Tiempo para respuesta, por favor. Ok. 40 cada 8. Vamos a ver, ¿qué nos dicen ustedes? Ok. 80 cada 24, fíjense, fue la mayor acción. 18. Esta es una pregunta que tiene un poquito de truco. Cuando ustedes ven, las dosis que debemos utilizar son entre 120 y 180 cada 24 horas. Un consejo, ¿por qué la quise poner así? Ustedes van a utilizar, si utilizan fármacos en presentación de larga duración, una vez que le dan la tableta al paciente, van a perder control sobre el fármaco. El individuo va a tener que soportarse toda la vida media plasmática de ese fármaco antes de que se controle. Y si por alguna razón tenemos un efecto adverso, ejemplo, bradicardia extrema, no lo podemos revertir. Va a seguir teniendo efecto secundario. La misma dosis de 40 cada 8 nos va a llevar prácticamente a los 120 miligramos que están aquí. Entonces, yo lo que les recomendaría cuando empiecen con un paciente de novo, primero dosis fraccionadas. Y vean la respuesta del individuo. Una vez que encontramos la dosis de respuesta para frecuencia cardíaca, la respuesta ventricular del individuo, en ese momento podemos utilizar presentaciones de liberación prolongada y nos va a ir maravillosamente bien. Ok. Siguiente. Segundo caso clínico. Paciente femenino de 40 años sin factores de riesgo agregados. Inicia súbitamente con palpitaciones rápidas el día de hoy y lo inició 3 horas antes de llegar con ustedes. Doctor, estaba yo en la mañana desayunando y empezó rápido mi corazón y estoy aquí con usted. Sensación de falta de aire, hemodinámicamente estable, ustedes le checan la presión, está perfectamente bien y tiene un corazón estructuralmente sano porque ustedes le habían mandado hacer un ecocardiograma unos días antes. Ok, en este grupo de pacientes aquí está el trazo, el mismo trazo previo. Fibrilación auricular. No va a ser una diferencia entre el trazo. Si ustedes pueden tener 5 o 6 trazos muy semejantes en 6 o 5 entornos completamente diferentes. Y tendremos que, en base a las condiciones clínicas del paciente, decir qué es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos. En esta mujer, ¿qué haríamos? Controlaríamos la frecuencia, iniciaríamos anticoagulación, controlaríamos el ritmo o le haríamos una cardioversión eléctrica. Tiempo para respuesta. Veamos. La respuesta sería controlar el ritmo. Idealmente, 49% de ustedes lo pensaron. Ahí tenemos 6% de agresivos que le quieren dar calor rápidamente. Anticoagulación no está de más curarse en salud. Cambiar a la frecuencia. Probablemente no sería la mejor idea. Aquí fue el perfecto ejemplo. Salimos justamente de la agencia de coches hace 3 horas y hoy se desvieló. Bueno, pues que me den uno nuevo, ¿no? Entonces tratemos de volver a obtener el ritmo cardíaco. Ok, siguiente. ¿Cómo lo haríamos? 1, ¿les gustaría utilizar digital? 2, amiodarona. 3, propafenona. O 4, un choque de 360 joules. Tiempo para respuesta, por favor. Pacientes sin cardiopatía estructural,
Su fármaco ideal sería propafenona. Perfecto, 73%. Sigue habiendo 2% de violentos que quieren darle galón, no hay problema. Se vale. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Qué dosis utilizaríamos? Podemos utilizar 150 cada 8, 150 cada 24, 300 cada 24 o 200 cada 24. ¿Tiempo para respuesta? Y la respuesta es 150 cada 8 horas, dosis inicial para amiodarona, y sobre eso ver la respuesta de cada uno de nuestros pacientes. Es claro que nuestros pacientes acetilan diferente, se comportan diferente, no es igual un gringo grandote que un mexicano chiquito, entonces tenemos que asegurar esto. Vean cómo 61% bien, hubo quien le quiere dar amiodarona, 4%, pero bueno, la realidad es que es una buena respuesta. La siguiente, por favor, y me parece que habremos terminado el día de hoy. Señores doctores, les agradezco la paciencia, muy gentiles.